Muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos desde la Municipalidad de Lautaro, desde su Departamento de Educación Municipal y desde nuestro querido Liceo HC Jorge Teillier Sandoval, la más cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por nombre Los libros Huelihuén de llaves infinitas que abren mundos azules. Hoy día, para la comunidad de Lautaro y para quienes son admiradores y seguidores de Jorge Teillier Sandoval, ha sido un día de muchas emociones. Partimos en la mañana hablando y conmemorando los 25 años del fallecimiento de nuestro bate lautarino, y en definitiva allí estábamos y estuvimos conectados con Carolina Teillier y al mismo tiempo con Sebastián Teillier, sus hijos, y con uno de los autores de una de sus biografías, con Carlos Valverde, quien me acompaña acá en el estudio. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, gracias. Estamos aquí en el Centro Cultural de Lautaro. Los lautarinos denominamos a este lugar el Hospital del Alma, porque en el Centro Cultural se hace y se vive la cultura, y por tanto es aquí donde nosotros renovamos las energías, podemos hablar de Teillier, podemos hacer cultura, podemos comunicar cosmovisiones, sueños, y al mismo tiempo podemos entablar conversaciones que generen escenarios educativos. Damos la bienvenida también a quienes se están conectando a este Facebook Live, y queremos saludar al mismo tiempo a toda la comunidad educativa del Liceo HC Jorge Teillier Sandoval, encabezada por su director, don Jaime Gaete, a los panelistas que hoy día nos acompañan, a don Juan Manuel Fierro Busto, decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, a Elicura Chihuailaf, a Premio Nacional de Literatura año 2020, a don Carlos Valverde, biógrafo del poeta Teillier. Queremos saludar muy cariñosamente también a la agrupación de los amigos de la biblioteca de Lautaro, especialmente a su presidenta y a través de ella la señora Marita Etich Córdoba, y a la Sociedad de Escritores de Chile, filial Lautaro, a través de su presidenta, la señora Silvia Toro Parra. La razón del por qué nos convoca hoy día, además de conmemorar los 25 años del poeta Teillier, es la celebración del día de mañana, 23 de abril, del Día del Libro. Y la verdad de las cosas es que desde el liceo se generó una conexión bajo el convenio que tenemos con la Facultad de Educación de la Universidad de la Frontera, y nuestro poeta Elicura y nuestro decano, por razones de agenda, nos brindaron este espacio, minutos y tiempo que nosotros les agradecemos profundamente. Y sabemos que ellos tienen mucho que contarnos respecto de la experiencia que tienen en literatura, el aporte que cada uno ha hecho desde sus carreras profesionales y desde la generosidad que cada uno ha tenido en términos de abrirle posibilidades a poetas locales, a poetas provincianos y a escritores lautarinos como Jorge Teillier, como Carlos Valverde, porque tenemos y entendemos que existe una conexión entre quienes estamos aquí congregados, entre Carlos Valverde, entre Juan Manuel Fierro Busto, entre Elicura Chihuailaf, y quien nos acompaña también, Jorge Teillier Sandoval. En los libros es posible encontrar distintas historias. Podemos encontrar cosmovisiones, visiones de mundo, podemos encontrar sueños, podemos encontrar añoranzas, podemos encontrar recuerdos, podemos encontrar imaginarios, también podemos encontrar frustraciones. Y en los libros podemos encontrar distintos colores. El día de hoy, el color del libro que vamos a conversar es azul. Y por tanto, desde aquí, desde el Hospital del Alma, le damos una cordial bienvenida. Y para partir, yo le quería consultar a nuestro colega Carlos Valverde, autor de la biografía de Teillier. Carlos, desde lo más profundo de tu ser, ¿qué significó para ti escribir este libro y que fuera específicamente de la vida y obra de Jorge Teillier Sandoval? Bueno, muchas gracias, Juan. Saludar también a todos los presentes, a la comunidad del Liceo Jorge Teillier, a don Juan Manuel Fierro, mi profesor también de la Universidad de la Frontera,
a Elicura Chihuailaf, persona que yo admiro mucho, a los profesores y bueno, a toda la gente que ha conectado el día de hoy. Bueno, contento. Bueno, respondiendo a tu pregunta, fue una experiencia bastante importante, que en realidad cambió un poco lo que cambió mi vida. En realidad, haber hecho ese trabajo fue un desafío muy grande que hicimos con Luis Marín. El hecho de poder hacer esa biografía nos ha abierto muchas puertas. Nos encontramos con mucha gente que quiso mucho a Jorge Teillier. Eso nos sorprendió, darnos cuenta que era un poeta tan querido. Y bueno, nos encontramos con una figura que se proyecta al porvenir, que dejó un legado, una obra muy importante, y yo creo que la gente de Lautaro, yo creo que lo está empezando a valorar, y nada, nosotros le debemos mucho. De los poetas chilenos, yo creo que tal vez el que ha envejecido mejor, ¿ya? Y es tremendamente vigente su literatura. Bueno, y para mí, bueno, significó, como te digo, una experiencia tremenda en cuanto a enfrentarme a este trabajo con Luis Marín. El hecho de que nosotros no éramos del medio, éramos dos periodistas bastante desconocidos en ese entonces, nos abrió también paradójicamente muchas puertas, porque no veníamos nosotros del círculo más íntimo de Jorge Teillier, no éramos no conocíamos, digamos, el círculo más íntimo, más cerrado. Eso también le sorprendió a la gente y pudimos desarrollar nuestro trabajo. Y bueno, hasta el día de hoy, ahora han pasado 5 años, hace poquito nomás, gracias a la Municipalidad de Lautaro y al Departamento de Educación, pudimos reeditar Nostalgia del Futuro, que a través de un proyecto pedagógico se está pasando en las escuelas, en distintos establecimientos educativos, lo que a mí me pone muy contento que se esté leyendo el libro, y bueno, y está recientemente reeditado, así que yo feliz con eso, y bueno, que se siga proyectando la imagen y la obra y el legado de Jorge Teillier. A través de tu libro, las futuras generaciones de Lautaro van a seguir conociendo y aprendiendo y entendiendo la obra y la importancia de nuestro poeta. Efectivamente, hoy día es el Día del Libro, mañana, 23 de abril, sí. Y la UNESCO propuso un Día Internacional del Día del Libro por allí aproximadamente por el año 89, pero da la coincidencia que se celebró de manera internacional por primera vez en 1996, el 23 de abril de 1996. El día anterior a ese día muere en Viña del Mar, en el Hospital Gustavo Fricke, Jorge Teillier Sandoval. Por lo tanto, para que nuestros panelistas logren comprender las emociones que nosotros hemos vivido hoy día, sí. Para nosotros es muy difícil separar la conmemoración de la muerte de Teillier respecto de la celebración del Día del Libro. Por tanto, conmemorar esto se mezcla con la magia de los libros. Y para poder contextualizar este conversatorio, le queremos pedir a nuestro director, don Jaime Gaete Sáez, que les entregue un saludo a ustedes y a la comunidad y que contextualice la actividad del día de hoy. Está silenciado, director. Apagado. Saludar al doctor Juan Manuel Fierro, decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, a Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier de la Universidad de la Frontera. Bueno, saludar a don Juan Sangüesa, con quien nos vemos permanentemente, pero lo saludamos fraternalmente. Saludar a Carlos Valverde, coautor del libro Nostalgia del Futuro, biografía de Jorge Teillier, a Olga Figueroa, jefe de departamento del lenguaje del liceo, a Alejandro Bertrán y Oscar Salazar, colegas del liceo. Estimados colegas, amigos, queridos estudiantes, agradecemos en esta oportunidad
la participación del escritor y poeta Licura Chihuahua, Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier de la Universidad de la Frontera y Premio Nacional de Literatura 2020, primer representante de los pueblos originarios en lograrlo. Es bilingüe, escribe en mapudungún y en español, es escritor de relatos, diríamos, larista. Fue amigo de Jorge Teillier, es un hombre vinculado a las formas y contextos de la vida simple, campesina, que nos ilumina de azul desde la cosmovisión de la cultura mapuche. Es un hito, rompe así la historia y es un amigo nuestro. Es un honor para nosotros como liceo el contar con su presencia por sus logros, trayectoria e historia de vida, cuya interacción siempre es un aporte que enriquece la diversidad en la mirada y en las actividades culturales de nuestro liceo. Gracias, muchas gracias por compartir una vez más con la comunidad educativa Liceo Jorge Teillier Sandoval. Nos convocan dos motivos, como bien señalaba don Juan Sangüesa. Uno fue parte de la celebración del mediodía, el aniversario del fallecimiento, el 25 aniversario del fallecimiento de nuestro poeta Jorge Teillier, y naturalmente el Día del Libro, que lo íbamos a celebrar mañana. Respecto de los días del libro, la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en el año 95, decidió rendir un homenaje universal a los libros y los autores y sus autoras en la fecha del fallecimiento de dos enormes figuras de la literatura universal, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Con esta efeméride, UNESCO alienta en particular a la juventud a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de las personas que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Esta celebración también nos hace reflexionar sobre la importancia de la lectura como herramienta que contribuye a formarnos como personas y a formarnos como personas de bien. Por tanto, también involucra a docentes y estudiantes de todo el mundo que pueden dar testimonio de lo importante que es la lectura en la conformación del ser humano. Pero es curioso que cuando nos congregamos para conmemorar el Día del Libro, lo primero que salta a la vista es la ambigüedad casi equívoca de la palabra libro. Ambigüedad que hasta hace muy poco ni siquiera éramos conscientes, porque pensábamos en un conglomerado de papel y palabras, una mezcolanza indistinta de lo físico y lo anímico, una idea cuyas páginas pasábamos y rayábamos, incluso cuando la formulación de derechos de autor, que hoy también se celebra, nos llevaba a distinguir entre las distintas ediciones, tiradas, versiones del mismo libro. No llegamos a creer que pudiese encarnarse en algo que, a primera vista, no pareciese por sus esenciales aspectos materiales. En medio de esta inocente confusión aparece el libro digital, siendo el libro impreso en papel por su tangible presencia irreemplazable para muchos. Por otro lado, como una de las actividades de conmemoración del Día del Libro y a propósito de los 25 años del fallecimiento de nuestro poeta Jorge Teillier Sandoval, príncipe de los poetas, y la importancia de su contribución a las letras de nuestro país y del mundo por la creación y desarrollo de la poesía lárica, rendimos el mediodía de hoy un homenaje especial a través del proyecto pedagógico Sumando Lecturas y Experiencias en torno a Jorge Teillier en el Día del Libro, ejecutado por el Departamento de Lenguaje del Liceo, que consiste en generar acciones para motivar a que los estudiantes se involucren en la lectura del libro Nostalgia del Futuro, biografía de Jorge Teillier, de los autores Luis Marín y Carlos Valverde, como una estrategia que busca la curiosidad por la obra y a su vez el conocimiento de la vida de nuestro poeta, y con ello fortalecer su mirada hacia la valoración del aporte del lautarino Jorge Teillier Sandoval y despertar el amor
por la lectura. Invitamos fraternalmente a conversar en esta oportunidad de libros, de cultura, de lectura de Teillier. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director y desde la administración municipal y desde la alcaldía de la Municipalidad de Lautaro, y solo a manera de información, porque ya lo comenzábamos en la mañana, que el municipio está gestionando fuertemente algunos aspectos que son sumamente importantes para el desarrollo cultural de nuestra comuna. Primero, la definición de propiedad patrimonial de la Casa de Saavedra de Jorge Teillier y la generación de los recursos para obtener la propiedad de esa casa. En segundo lugar, como bien lo decía nuestro director, esperamos, si esta pandemia lo permite, que en julio del año 2022 ya tengamos nuestro nuevo liceo Jorge Teillier Sandoval, la nueva casa de Teillier. Y en tercer lugar, estamos en pleno proceso de la remodelación de la Plaza de los Poetas, de la Plaza Teillier. Así es que, por tanto, ese trabajo se va a seguir haciendo muy fuertemente, de tal forma que podamos tener más espacios donde nos podamos congregar y donde podamos invitar, ¿no es cierto?, a nuestros panelistas a conversar en el futuro de poesía y de los libros. Y bueno, decano Helicura, una de sus estudiantes, la profesora Olga Figueroa Lillo, quiere declamar un poema que lleva por nombre Edad de Oro. Seguramente ustedes lo conocen. Está en silencio, profesora. Comentaba que tenía los textos de Licura y no pensé que iba a declamar a Jorge Teillier, pero lo voy a hacer muy, muy dichosa en realidad, porque hoy día lo he leído en todas mis clases. Edad de Oro. Un día u otro todos seremos felices. Yo estaré libre de mi sombra y mi nombre. El que tuvo temor escuchará junto a los suyos los pasos de su madre. El rostro de la amada será siempre joven, al reflejo de la luz antigua en la ventana. Y el padre hallará en la despensa la linterna para buscar en el patio la navaja extraviada. No sabemos si la caja de música suena durante horas o un minuto. Tú hallarás sin sorpresa el atlas sobre el cual soñaste con extraños países. Tendrás en tus manos un pez venido del río de tu pueblo, y ella alzará sus párpados y será de nuevo pura y grave, como las piedras lavadas por la lluvia. Todos nos reuniremos bajo la solemne y aburrida mirada de personas que nunca han existido, y nos saludaremos sonriendo apenas, pues todavía creeremos estar vivos. Gracias. Ahora hacemos una presentación un poquito más acabada de nuestros invitados especiales. Nos acompaña, como ya les comentaba, don Juan Manuel Fierro Bustos, quien es profesor, doctor en Ciencias Humanas, mención Literatura y Lingüística, y actual decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido, decano. Y nos acompaña nuestro Helicura Chihuailaf Nahuelpan, poeta, escritor, ensayista y oralitor, Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2014 y Premio Nacional de Literatura de Chile año 2020. Nuestro poeta Helicura nació en la comunidad mapuche de Quecheregua, comuna de Cunco, en la región de la Araucanía, el año 1952. El escritor, poeta y oralitor bilingüe posee una obra ampliamente premiada y reconocida, cultivada desde 1977 con su primer poemario, El invierno y su imagen, y que se ha mantenido vigente hasta hoy con la publicación de sus últimos libros,
La vida es una nube azul. Y su libro más reciente, publicado en Barcelona, El azul del tiempo que nos sueña, sobre temas astrofísicos y medioambientales, el año 2020. A lo largo de estos 40 años ha publicado 17 obras literarias y ha realizado traducciones al mapudungún de importantes obras nacionales. Su obra ha sido traducida a 20 idiomas, cuenta con más de 36 textos en libros escolares en 22 años, más de 100 visitas a colegios y 25 universidades de Chile, otras 60 visitas a universidades y escuelas en 4 continentes, más de 20 obras musicales creadas con su poesía, 6 exposiciones plásticas inspiradas en su obra y 5 obras de danza y teatro basadas en sus escritos. Entre sus obras más conocidas destacan A orillas de un sueño azul, La vida es una nube azul, Sueños de luna azul y otros cantos, El azul del tiempo que nos sueña. Con ello saludamos muy fraternalmente a nuestros invitados y la verdad de las cosas que queremos hacerles algunas consultas respecto de sus trayectorias, tanto personales, profesionales como poéticas, pero queremos resaltar una situación que para la Municipalidad de Lautaro es muy importante. Primero, el Día del Libro. En segundo lugar, Teillier como hombre de poesía alárica. Y en tercer lugar, los espacios que necesitan los poetas y escritores de provincia. Y en realidad, decano, comentarle que cuando preparábamos este conversatorio, concordábamos en que usted es una persona que ha tenido una contribución como prohombre y como profesional que ha sido determinante para muchos poetas provincianos. Por tanto, quisimos darle ese énfasis a la conversación. Y desde allí nace la primera pregunta, decano. Primero, decirle cuál es la importancia que usted le asigna al libro y a su reproducción en un mundo altamente tecnologizado, donde el papel ha cedido espacios a Internet. ¿Cuál debería ser el rol hoy de los educadores? Está en silencio, decano. Está silenciado. Hola Juan, Juan Sangüesa, ¿cómo está, profesor? Bien, decano, muchas gracias. No lo había saludado, así que lo saludo ahora fraternalmente, me alegra mucho verle también. Y reconforta, digamos, el saber que está usted respaldando y apoyando todas estas iniciativas como encargado responsable de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Lautaro. Muy grato. Bueno, una pregunta bien difícil, ¿eh? Para comenzar a hablar, digamos. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. El libro que nos convoca, ¿no es cierto?, que también aquí saluda a Carlos Valverde, periodista, digamos, este alumno nuestro también. No sé si Carlos participó de la generación teyeriana que formamos en mis clases de literatura, cuando yo hacía clases de literatura en periodismo. No, profe. Formamos todo un batallón de adherentes y estudiosos de la poesía de Teillier, que se mantiene vigente hasta hoy, a nivel de muchos profesionales también. Entonces, muy interesante. Y en relación a esto, quiero hablar sobre el título del libro, La nostalgia del futuro, porque obedece a uno de los principios fundamentales de Teillier. O sea, Teillier, y en relación también a la pregunta de Juan, vale decir, la pertinencia y la vigencia de lo que se escribe, la vigencia y la pertinencia del mensaje, ya sea este mensaje, como bien decía Jaime Gaete, nuestro director, que se expresa en papel o que queda presente, digamos, como un testimonio para un mensaje, ¿no es cierto?, de otros que lo puedan leer. Por eso nosotros hablamos
hablamos de la dimensión del mensaje como construcción de sentido, donde éste esté y donde le proponga a un ser humano, hombre o mujer, digamos, la odisea de poder descifrarlo, ¿no es cierto?, de qué es lo que hay. Y en ese sentido, fíjense ustedes que uno de los fundamentos del proyecto poético de Teillier es el tema de la nostalgia del futuro, como propuesta estética, como propuesta poético-filosófica incluso. Y el poeta dice: yo no tengo nostalgia del pasado, ¿no? Si bien es cierto, en mi poesía ustedes encontrarán un cierto disfrute, digamos, por la evocación de aquellas cosas que nos mantuvieron en un tiempo feliz, en un paraíso que en el fondo se radicaba en la niñez, ¿no es cierto? Cuando voy a la alacena y descubro, digamos, el casco del melada de la abuela o los aromas. Pero lo que yo siento es nostalgia del futuro, para decir, del tiempo, del modo, del mundo, de las relaciones, de las condiciones humanas que necesitamos y tenemos el derecho de vivir en el futuro. Ese es el mundo, siento nostalgia, ¿no? Siento esa dimensión de la ausencia de ese mundo. Entonces, eso es permanente. Y el libro es permanente, dado si ese mensaje está construido, digamos, en libros de papel, o en libro digital, o está escrito, digamos, en una poesía mural, o está escrito, digamos, en el cuaderno de un estudiante. Entonces, está vigente, presente allí, más que una construcción de lenguaje formal, sino que en la activación permanente de los sentidos, ¿no? Esa dimensión que le llamamos la acción performativa del lenguaje, donde éste se instale. ¿Y por qué digo performativa? Porque cuando Teillier nos dice: siento nostalgia del futuro, ese mensaje me cambia, me invita a transformarme, me invita a preguntarme por qué, me invita a evaluar el mundo que estamos hoy viviendo, y me invita a pensar en la utopía, ¿no es cierto?, que nunca debe faltar en la vida, que es: oye, existe la posibilidad que podamos vivir y construir un mundo mejor en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, y aquí ese engranaje, ¿no es cierto?, del libro, como aparato, como construcción cultural, como mensaje siempre vigente, ¿no es cierto?, donde esté, ya sea en el formato de papel, ¿no es cierto?, o ya sea en un mensaje electrónico ahora, ¿no? Son los medios que portan aquello que el poeta llamaba también la memoria que no cambia, ¿no? La memoria que no cambia. Y yo, el último artículo que he escrito sobre Teillier se llama precisamente así: la memoria que no cambia, la presencia mapuche en la poesía de Jorge Teillier, ¿no? Salió publicado el año pasado, en donde yo hago también un análisis de los cronistas que visitaron esta región y que Teillier los leyó y escribió sobre ellos, libros sobre libros, pero ahí uno encuentra siempre esa dimensión de la nostalgia del futuro, ¿no? Lo que el poeta Helicura Chihuahua también hace. Anoche escuchábamos a Helicura en un encuentro parecido a este que organizó la Secretaría Ministerial de la Cultura en la región, y donde Helicura nos leyó un poema acerca del valor de la naturaleza, de la relación que debemos tener con la tierra, con las fuerzas espirituales que hay allí, porque allí está no solamente el presente, sino que también está el futuro, igual que en Teillier, ¿no es cierto? Y en un momento determinado el poeta nos dice: continúe usted ahora escribiendo este poema acerca de cómo cuidar la pureza del agua, la pureza del aire, la fuerza de los árboles, etc. Entonces, Teillier nos dice: si alguna vez mi voz deja de escucharse, piensen que el bosque habla por mí.
con su lenguaje de raíces. Las raíces son la memoria que no cambia. Las raíces son el sustento, eso que un Miguel de Unamuno llamaba lo entrañable, aquello que no cambia, ¿no es cierto? Entonces, las raíces. Y el bosque, siempre permanente, como un libro abierto también, lleno de hojas, que tenemos que aprender a leer y a conservar. Entonces, Juan, esas son las vivencias que tenemos que aprender a despertar en nuestros estudiantes, en nuestros compañeros de lectura, ¿no es cierto?, en quienes quieran acercarse al libro, pero más que al libro material, sino que al mensaje, ¿no es cierto?, a la propuesta, ¿no es cierto?, a eso que Licura nos va a hablar seguramente de que es la llave que nadie ha perdido en el fondo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y eso es vigente, pues, o sea, lo que nos dice... el otro día estaba yo viendo un foro de política, sobre una cuestión muy contingente en Chile, acerca del valor de la política, de lo que se hace en política, de lo que se cumple o no se cumple, y la periodista dice, yo voy a leer un pasaje de un diálogo entre Don Quijote y Sancho. Cuando Sancho va a hacerse cargo de una ínsula, de una isla, lo nombran gobernador. Entonces, Don Quijote le da una clase de política, va a decir, ¿cómo debes tú administrar el poder? ¿Qué es lo que debes hacer frente a la gente? Y cómo debes cumplir aquello que dices, porque hay una cuestión muy importante que son las promesas. Entonces, y yo decía, oye, pero qué interesante esto. A propósito que Shakespeare y Cervantes están enlazados, digamos, con la idea del libro, ¿no? del libro de lectura. Entonces, ¿cómo se actualiza? ¿Cómo eso está vivo? ¿Cómo eso es una memoria que no cambia? ¿Cómo eso se ensambla como una verdadera llave en las puertas del tiempo, independientemente que hayan escrito hace siglos, y abre de nuevo una puerta a la imaginación, a la realidad, al sentido, etc. Entonces, creo que ahí está una de las claves, que mantiene vigente esto y esto que estamos haciendo. Los modos de lectura, ¿no? Las capacidades de encontrar el mensaje donde éste esté y allí verlo, digamos, como te dijera, en categoría del libro imperecedero también. Así que yo me iría por ese lado, ¿no? Por ese lado de esta primera reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Y en la mañana conversábamos con estudiantes del Liceo Jorge Teillier y con alumnos de la escuela número 1, y efectivamente consensuábamos todos, equipos directivos, profesores, asistentes de la educación, estudiantes, que la única forma de mantener viva la memoria y que el poeta de Lautaro esté entre nosotros es estudiándolo, leyendo, destacando la importancia de su obra. Y en este sentido, Licura, tenemos una pregunta para usted en su rol de prohombre, mapuche, poeta, escritor. Y tanto Teillier como usted y muchos otros bien lo han manifestado en varias oportunidades. Hay que hacer mucho énfasis en la simpleza de la naturaleza, en la importancia de la cosmovisión, que las personas nunca perdamos nuestros sueños, y que de alguna u otra manera abordemos bien esa contraposición que nos impone el avance desenfrenado de las ciudades. Porque muchas veces la naturaleza y la simpleza de las cosas sucumben y dejan de ser observados por la sociedad en esa hermosura maravillosa que poseen. Por tanto,
poeta, ¿cuáles son los desafíos que deben sortear los escritores para que a través de sus libros puedan comunicar su imaginario? Está en silencio, Helicura. Sí. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación al Liceo Jorge Teillier. Un privilegio poder estar, no sé cuánto rato, porque aquí la señal a veces es bastante deficiente. Desde luego saludar al director del liceo, don Jaime Gaete, a mi amigo Juan Manuel, a Carlos, Valverde, Alejandro, Beltrán, en fin, todos y todas quienes están involucrados en esta conversación. La pregunta que me hace es, bueno, me lleva a varias posibilidades. Estoy pensando también en Jorge, ¿no? Jorge Teillier, a quien conocí tardíamente, diría yo, pero tuve la oportunidad de compartir, de ser amigo. Jorge tenía esa forma campesina o como de pueblo pequeño, y era fácil llegar a ser amigo de él. En un mundo también, tengo que decirlo, en el que se ejercen poderes, ¿no? Llegar al libro resulta finalmente algo azaroso. Bueno, el gran libro de la naturaleza está considerado así por todas las culturas nativas del mundo. No es algo ajeno, no es una otredad. Tiende a verse a la naturaleza, a la tierra, ¿no? Y por lo tanto, cuando decimos tierra, decimos infinito, como un otro, ¿no? O una otra. Se olvida que la naturaleza somos nosotros también, somos apenas una pequeña parte de la naturaleza. Y uno de los grandes problemas, y cómo dejar de pensar en el momento en que nos encontramos, es precisamente porque se piensa que lo que le ocurre a la naturaleza no nos ocurre a nosotros. Y aquí estamos. Seguimos el ciclo del tiempo, el ciclo de la naturaleza y su infinito. Lo que Jorge, como se ha referido en este rato, refería, y de manera muy nativa, en esa preocupación por un futuro, pero que en realidad es el presente y es el pasado al mismo tiempo. Para nosotros no es una preocupación, sino, como decía Jorge, tal vez una nostalgia. Pero me parece que para conversar acerca de la relación del ser humano y por lo tanto de las ciudades con la naturaleza, tiene que comenzar por asumir esa realidad, por asumir
que, por ejemplo, las ciudades serían esa ciudad de la que siente nostalgia Jorge, esa ciudad que en definitiva, cuando él dice ciudad, uno escucha a Lautaro, ¿no? Y me alegra que Lautaro lo haya sentido así, y qué hermoso que tenga en su regazo a ese hijo que todos queremos, ¿no? Que fue el poeta Jorge Teillier. Y entonces las ciudades que cada vez se complejizan más, comete un error. O sea, quienes crean, ¿no? Y hacen crecer las ciudades, negando esa condición de ser parte de la naturaleza. Sin duda las ciudades serían distintas si recordaran que han crecido en un espacio que ocupaba un bosque, en el que estaban animalitos, y que quedaron allí a orillas por la nostalgia de ese espacio. Y en esta pandemia se demostró que así era. Los animales, los insectos, los pájaros, ¿no? Más diversos, porque algunos, claro, se han acostumbrado a las ciudades como, ¿no?, nosotros los seres humanos, en momentos más largos o más breves. Y tienen que recordar que esa es su realidad, y entonces abrir, ¿sí?, tomar esa llave a la que se refería mi amigo Juan Manuel, y entonces abrir esa llave de la puerta de la naturaleza, y que ella, negada en su casa, pueda entrar y desplegarse, haciendo mucho más amables las ciudades. Y también como una forma de abrazo que contenga ese exagerado crecimiento, y que la transforme tal vez en varias pequeñas ciudades más amables, más poéticas, donde se respire el aire mucho más puro, mucho más prístino, mucho más poético. Muchas gracias, Helicura. Decano, la mayoría de la gente que vive en esta región, quienes han sido sus exalumnos de la universidad, conocen del trabajo que usted ha desarrollado en el rescate de la poesía local, del compromiso que usted tiene con Jorge Teillier, y de qué manera su estudio y sus grados académicos también han girado en torno al poeta. Y por eso yo creo que cuando armábamos este set de preguntas, consideramos tremendamente pertinente preguntarle a la persona que más, o uno de los que más hace y sabe de la materia, ¿cuál cree usted, decano, que son los apoyos que necesitan los poetas y escritores de provincia para poder expresarse, para poder escribir, para poder comunicar su ideario, pensando que quienes somos lautarinos, decano, entendemos que Teillier, en la generación de los poetas del 50, fue el príncipe de ese séquito de escritores, porque él, a través de Orfeo y del Boletín de la Universidad de Chile, permitió que el poeta de provincia, o como se le llamaba en esa época, el poeta pobre, escribiera y comunicara. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que falta? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué se debería hacer? Bueno, yo creo que ahí tener como la consecuencia, ¿no?,
siempre Jorge tuvo con sus colegas poetas, hombres y mujeres, con el respeto recíproco, ¿no? Y con esa también cariñosa dimensión de la crítica que se hace con aquel que está comenzando a escribir y que quiere escribir, que quiere comunicar, que siente esa pasión por escribir, ¿no? Yo he escuchado a muchos poetas últimamente que han obtenido un reconocimiento por su trabajo. El último, César Cabello, por ejemplo, que también fue alumno de periodismo. Entonces, se perdieron todo lo que dije porque está sin micrófono. Pero lo estábamos escuchando, decano. ¿Saben leer? Como te dije, claro, ustedes me pueden abrir, digamos. Bueno, entonces, mira, la generosidad que se debe tener siempre en el sentido de aquel que en un momento determinado le dice, mire, quiero que me lea este trabajo que he hecho, este poema que he hecho, o sabe usted que yo soy poeta o quiero serlo, estoy leyendo un libro, ¿qué opina sobre esto? Fíjese que yo escribí aquí esta situación. Entonces, uno ahí tiene que estar, bueno, es también mi profesión, ¿no? Yo soy profesor de literatura, entonces yo disfruto leyendo, disfruto haciendo clases de literatura. Siempre cuando hacía clases llegaba a mi clase y decía, oye, descubrí un poema que es extraordinario, lo máximo, entonces, después, lo mejor que se ha inventado después de la penicilina. Entonces todos los alumnos se ríen, entonces un poco desacralizador un poco del ceremonial que viene después cuando uno lee la poesía. Bueno, y ahí se acercan los poetas y dicen, oye, mira, profesor, yo escribo, ya, y uno empieza a compartirle a la persona libros, ¿no? Oye, lee esto otro, le regala textos, mira, descubre este poema, mira, aquí hay algo interesante en esta forma de escribir, cómo se va transformando. La necesaria, como te dijera, conquista de la dependencia, para que no sea un seguidor, ¿no? Sino que sea autónomo en el trabajo de su lenguaje, autónomo también en la conquista de la dimensión de su mensaje poético, de su forma de hacer y de su modo de hacer poesía, independientemente de donde esté, si esté en la gran capital o esté en una pequeña ciudad del sur o en una gran ciudad del sur o en algún momento determinado. Ese mensaje tuyo en un momento determinado va a ser universal, en ese sentido, en la medida que tú te vayas tratando de ir independizándote como un escritor de verdad en el fondo, y vayas haciendo de este que hacer un trabajo también permanente en ese orden. Fíjate que yo tuve la suerte, bueno, yo conocí también a Jorge Teillier, conversé varias veces con él, pero también conocí a un amigo de Jorge Teillier, que era de Villa Lelbún, y de la misma generación, que es el poeta León Oquetó, fallecido también, ¿no? Poeta raro, igual que Teillier, eran muy parecidos. Huían de las grandes ciudades, huían de las urbes, huían de los conglomerados. La última vez que supe de León estaba en Puerto Aguirre, y recomiendo que lean un poema de él, está en internet, coloquen poeta en Puerto Aguirre y van a ver que son muy parecidos los dos. Entonces, o lean también. Se le silenció el micrófono. Sí, que es como una cara y contracara del gran poema de Jorge Teillier que se llama En la secreta casa de la noche. Entonces,
ellos dos compitieron quién escribía mejor un poema relacionado con esto. Y escribieron unos poemas bien parecidos los dos, frente a eso. Entonces, ellos dos sabían qué es lo que era la secreta casa de la noche. Pues, bien diferente, es como el anecdotario, ¿no? Es como la dimensión de la leyenda. Pero ¿qué es lo que tenían interesante? ¿Qué es lo que tenía León Oqueto? Lo conocí en un viaje a Coyhaique, porque él era juez, era abogado y juez. Pero siempre le gustó trabajar en lugares recónditos de Chile y del sur. Puerto Aguirre, Chile Chico, y así sucesivamente. Y viajamos juntos, y a mí me habían contado lo que hacía este poeta, igual que Jorge. Siempre andaban con algo en los bolsillos, con poemas, con libros. Y el León andaba con un libro. Y cuando llegamos a Puerto Montt, y él seguía a Santiago y yo seguía a Temuco, él sacó de sus chaquetas un libro y me lo regaló. Y me dijo, léelo porque aquí hay algo interesante. Me regaló un libro de Jack Kerouac, un escritor famoso de la generación de ellos, de Estados Unidos, muy famoso, digamos, en libros de personas también que se sitúan en el camino, en la búsqueda permanente. Entonces, eso es lo que uno hace siempre cuando encuentra a un colega, a un amigo, a un estudiante, a un alumno inquieto por escribir, por la poesía. Hay que escucharlo siempre con respeto, ¿no es cierto?, con afecto, con fraternidad, encontrarle interesante lo que está haciendo, pero también saber cómo darle la dimensión de la crítica para que alcance aquella dimensión de autonomía creativa que siempre un poeta debe tener en ese orden. Creo que es función del profesor en ese aspecto también. Y cuando uno tiene esa oportunidad, sin duda hay que hacerlo, ¿no? Y qué bueno que siempre, permanentemente, fundamentalmente los profesores de literatura, tenemos esa oportunidad, que los alumnos, que las personas, que la gente, los escritores se acerquen y nos dicen, mire, estoy escribiendo esto, léame esto, ¿no es cierto? Escríbame un prólogo de un libro que quiero publicar, y así. Entonces, uno siempre tiene que estar ahí, como que tú estás ahí en la melga, estás en el surco, ¿no? Y estás ahí mirando una semilla que está en el suelo, en la tierra, en el surco, que a veces tú la puedes ayudar a cuidar en ese, para que crezca, ¿cierto?, con libertad, ¿no? En eso. En esa senda creo que es la dimensión del estímulo del trabajo de nuevos creadores, en ese aspecto, y son todo de creadores que están muchas veces fuera de los circuitos naturales, ¿no? Pero que en un momento determinado, por la validez de su obra, se ubican en el sitio donde siempre deben estar, en ese sentido. Eso solamente. Muchas gracias, decano. Comentarle a nuestros panelistas que en la mañana una de nuestras estudiantes de cuarto medio del Liceo Jorge Teillier nos declaraba que sentía nostalgia del futuro y que se sentía más cómoda con el escenario contextual de vida y con la música de la década de los 70 y la década de los 80. Y la verdad, las cosas que cuando ella nos comentaba su nostalgia del futuro, me preguntaba qué hubiera sentido Teillier si una coterránea lautarina le hubiera declarado y manifestado que sentía también nostalgia del futuro. En este contexto, poeta Helicura, y desde su punto de vista literario y desde su vida azul,
desde su cosmovisión como hombre mapuche, desde sus creencias profundas respecto de la importancia de la naturaleza, le quiero preguntar cómo ha sido su trayectoria y obra como poeta, cómo usted la siente y cómo le gustaría ser recordado o qué lecturas le gustaría que hicieran de sus obras, de sus libros y de su poesía. Como dice mi hija Calfurray, vaya pregunta. Porque la verdad, muy sinceramente, no pienso en eso. Yo nací y crecí en esta comunidad, y uno de mis sueños siempre fue, aunque nunca me fui del todo, solo en los periodos de estudio, sí, vamos a esperar un poquito. La conexión del lar de nuestro poeta Helicura no es muy buena. Vamos a esperar que nuestro poeta se vuelva a conectar. Profe, tal vez. Mientras. Sí. Y como bien planteaba nuestro profesor Fierro delante, el libro siempre va a estar presente, la tecnología no puede predominar. Y mientras recuperamos la conexión con nuestro poeta, le vamos a pedir a nuestra colega profesora Olga Figueroa que declame nuevamente un poema, Cuando todos se vayan. Se cayó. Yo quiero leer uno tal vez. Mientras. ¿Sí? Uno Carlos, ¿podrías acompañarnos tú con la lectura? Voy a leer uno de Helicura. Sí. Vamos a leer un poema de Helicura. Bueno, de esta edición, no sé, Benja, si me puedes ayudar aquí, de la editorial de la Universidad de la Frontera. La vida es una nube azul. Vamos a leer. Un fragmento. Entre otros sueños, 2 sueños, a propósito de mi hija Claudia, fue uno de los veranos en que, como siempre, estábamos en nuestra comunidad, en Quechurehue. Me soñé que caminaba lentamente por la quinta familiar, deteniéndome bajo las sombras de los manzanos en un día caluroso y extraño. De repente, me percaté que había llegado hasta el árbol, que fue uno de los refugios de mi infancia. Estaban aún ahí los asientos, unas tablas que habíamos instalado con mi hermano Carlitos. Me pareció distinguir su figura transparente, sonriéndome entre las ramas. Vuelvo al tiro, le dije, y avancé hacia nuestra casa azul. En el mismo momento en que sentí un golpe que resonó en la tierra blanda, como si alguien se hubiese caído. Me desperté con la angustia de la incertidumbre. Peu mai mi, a la hora del desayuno, le referí mi sueño a mi familia y qué pretensión les advertí a mis hijas Malen, Kawi y Gabi,
que en el transcurso de ese día no se les ocurriera subirse a los árboles. Estábamos en la sobremesa matinal con mis padres, cuando poco rato después escuchamos un golpe, como una apagada explosión. Me levanté rápidamente y me detuve en la puerta oriente de la cocina. Enfrente, a pocos pasos de allí, había un cerezo cargado de frutos. Kawi, que había subido con su chaigüe, canastillo, a recoger cerezas para aportar con el postre del almuerzo familiar, me dijo después: estaba tendida a orillas del tronco del árbol. Corrí hacia ella, toqué muy suavemente sus piernas y brazos. Me dijo que sentía su espalda algo adormecida. La pusimos sobre una manta para cargarla hasta el asiento largo del furgón y la llevamos al hospital de Temuco. La radiografía informó trizaduras y una vértebra cervical, en una lumbar y en el coxis. Tuvo que permanecer postrada un par de meses hasta recuperar su salud. En el lenguaje de los sueños no se puede hablar de negatividad o positividad, dice nuestra gente, pues ellos son solo la expresión de lo insondable de la energía que nos ha tocado. Tenemos que recordar siempre, dicen, que nuestro espíritu es un derrotero de estrellas. Los sueños anuncian el futuro y tenemos la posibilidad de vislumbrar un mensaje también. La totalidad del tiempo nos habita, mas por lo mismo no poseemos la capacidad de modificarlos como si fuera tan solo un fragmento de su misterio. El año 2010 fue invitado al segundo Festival de Poesía de Parma, Italia, por el poeta Nicola Crocetti. Gracias esta vez a la traducción de parte de mi poesía por el periodista y traductor Arturo Sili. Y en entrevista publicada en la revista de poesía, me alegró mucho esta nueva posibilidad que finalmente no se concretaría, de visitar la tierra de Edmundo, de Amicis y Roberto Murolo, y sobre todo la posibilidad de reencontrarme con mi amigo Gabriel Mili y su familia. Viajé hacia Santiago para 2 días después tomar un vuelo con destino a Parma. Kawi viajó 2 días antes. Quedamos en reunirnos en el departamento que Malen y Álvaro, su marido, arrendaban cerca del Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel. Ambos médicos titulados de la Universidad de la Frontera, en Temuco, habían llegado allí para hacer una especialidad. Estuvimos muy contentos de compartir con toda la familia, que incluye en este caso a mi nieto Cevita Calfucura y mis nietas Violetita, Licarayén y Amapolita Millaray. La mañana siguiente, Kawi y yo fuimos los últimos en salir del departamento. Yo había soñado que viajaba hasta cerca de la cordillera y me veía en el lugar donde había una gruta y largos asientos de madera, junto a los que estaban de pie varias personas cuyos rostros, entre la neblina, expresaban preocupación. Creí distinguir el rostro de mi hija Kawi y de su madre, pero eran quizás otras personas. A lo lejos se dibujaban casas sobre colinas grises y muy cerca rechinaba un tren. De pronto se produjo un movimiento próximo a la gruta. Me pareció que alguien se había caído y estaba desmayada o herida, pero las personas que iban en su ayuda no me permitieron ver la escena. Me desperté con la impresión de que ese alguien era mi hija. Bien. Del libro La vida es una nube azul. Bien. En la mañana, Carlos, nos quedó un tema pendiente, que es haber declamado un poema del libro Cuando nació Teillier, murió Gardel, de Jorge Aravena Llanca. Aquí hay es como el poema principal que escribe don Jorge,
y que se lo dedica muy cariñosamente a Jorge Teillier. Y es un poema a canción. Las características que tiene la escritura de don Jorge Aravena Llanca, a quien contactamos el año pasado, ¿no es cierto?, para conmemorar también el natalicio de nuestro poeta el 24 de junio. Lo pudimos contactar desde Alemania y él nos leyó algunos fragmentos de su poesía. Y creo que para nosotros y quienes hoy día están conectados a este Facebook Live, sería tremendamente honroso que quien escribió una de las biografías de Jorge Teillier, de nuestro poeta, pudiera leer este poema canción de don Jorge Aravena. ¿Te parece, Carlos, si tú puedes acompañarnos con... Gracias. Me acuerdo que yo con el Luis presentamos este libro acá en el Centro Cultural. Sí, yo estuve presente, lo recuerdo muy hace bien. Un par de años atrás. Sí. Es un personaje realmente importante, Jorge Aravena Llanca. Muy simpático, músico además, escritor. Se llamará Jorge Teillier. De la Araucaria arriba cantó la historia de un poeta que nació en la frontera. Hijo de emigrantes en segunda vida, echó raíces profundas en mi tierra. Llegaron a Lautaro poetas de toda América, del Oriente, de Alemania, Rusia y Francia, que escribieron en las hojas de un aromo los presagios de su vida. El silencio de su infancia, su timidez de niño y de sediento forastero, que así y todo bendecirá la vida en sus plegarias. Tendrá por nombre Jorge, dañosos lares, también de labrador, de un tañer melodioso, cuyo ritmo nuestro oído será el cilicio del árbol derribado. De tierras asoladas, de ángeles caídos, de perdidos paraísos, de hombres extraviados desde la misma infancia. Pasará por nuestra patria como un ángel solitario, como un sabio con memoria de antiguas culturas, persistiendo en la búsqueda de la verdad y la belleza. Tendrá un ángel protector de palabras y letras, y sin provocar a nadie, encontrará la ternura, la razón y la esperanza en la eterna poesía. Serás poeta y te llamarás Jorge Teillier. ¿Por qué, Carlos, ese poema es tan significativo para mí y otros, y como lo fue para ti y para Luis Marín? Básicamente porque en definitiva enuncia lo que nuestro poeta fue un poeta austero, humilde, que no pasó a llevar a nadie y que en definitiva comunicó su poesía, la entregó, la ensayó, y hoy día podemos ver cómo efectivamente tenemos algunos frutos de esa siembra. Por razones técnicas, en este minuto no vamos a poder continuar con nuestros invitados. Sin embargo, Carlos, me gustaría decir algunas afirmaciones que teníamos pensadas con el equipo para nuestros panelistas. Primero, decirte, Carlos, que estamos sumamente honrados de que tú, vecino de Lautaro, periodista, creador audiovisual, escritor, estés con nosotros, y que además en tu inmensa solidaridad generes los espacios para que los niños, las niñas, los adolescentes de Lautaro puedan leer tu creación, la creación de Luis Marín, pero que a la vez ellos puedan leer y aprender de quién fue Jorge Teillier, cuál fue su obra, y además cuál es la importancia que tuvo Teillier y por qué nosotros lo definimos como el príncipe de los poetas de la generación
de los poetas del año 50. Yo creo que ese es un tema sumamente importante, Carlos, que tú lo sepas. Muchas gracias, sí. Porque además, Carlos, tú fuiste testigo hoy día de que nuestros alumnos deciden si sienten nostalgia del futuro o si sienten nostalgia del pasado. Sí, bueno, yo quiero solamente agradecerte, bueno, y los panelistas en realidad que participaron hoy día. Fue a pesar de este último problema que tuvimos en la conexión, yo creo que fue una jornada muy buena, tanto en la mañana como en la tarde. Es un gusto compartir con el ICURA, con el profesor Juan Manuel Fierro, con los profesores, con los alumnos. Así que muchas gracias. Yo creo que hay mucho todavía por hacer por Jorge Teillier, por los escritores. Hay muchos poetas, noveles tal vez que están esperando ahí una oportunidad tal vez. Así que yo creo que acá siempre se le van a abrir las puertas, yo creo, en el Departamento de Educación, en la Municipalidad, entre los otros escritores también. Así que muchas gracias, Juan, por esta invitación y bueno, cuando quieras nomás estamos disponibles. Gracias a ti, Carlos. En segundo lugar, reconocer en la figura del profesor Juan Manuel Fierro esa posibilidad y ese espacio que el poeta local y el poeta provinciano tiene para escribir y para comunicar y para que los imaginarios de quienes sueñan y de quienes quieren crear se transformen en libros. Quienes fuimos sus exalumnos y quienes lo conocemos por su trabajo en la universidad sabemos que hay mucha responsabilidad en nuestro profesor Juan Manuel respecto del por qué la obra de Licura Chihuahilaf es conocida y del por qué él obtuvo finalmente el Premio Nacional de Literatura año 2020, donde nuestro liceo Jorge Teillier Sandoval también fue aval de esa postulación, porque se hizo un apoyo cerrado a nuestro poeta local. Y en tercer lugar, reconocer y decirle a Licura Chihuahilaf, a nuestro Premio Nacional de Literatura, que nos honró profundamente con su presencia el día de hoy, que reconocemos su amistad con Teillier, pero al mismo tiempo reconocemos la conexión que existe entre él y Jorge Teillier Sandoval, porque Teillier es el poeta del Lar de Lautaro y Licura Chihuahilaf es el poeta del Lar de Cunco. Por tanto, aquí hay una conexión virtuosa, porque ayer Teillier generó espacios en revistas nacionales para que poetas provincianos pudieran escribir. Hoy lo sigue haciendo el Licura Chihuahilaf junto a Juan Manuel Fierro. Tenemos en el estudio, ¿no es cierto?, a Carlos Valverde, y nuestros estudiantes de nuestros liceos y de nuestras escuelas pueden aprender de la creación de nuestros escritores y de nuestros poetas. Simplemente cerrar con algunos elementos. Primero, decir que tal cual como se denomina nuestro conversatorio, que los libros son renacer de llaves infinitas que abren mundos del color que el escritor y que el poeta estime pertinente. En el caso de Licura es azul, en el caso de los otros está por verse y por escribirse, mientras efectivamente se siga escribiendo poesía y se siga cultivando la lectura y manteniendo, ¿no es cierto?, la tradición de los libros. En segundo lugar, los libros son canales de comunicación que nos permiten conocer lo que el escritor vio en su época, lo que sueña, lo que cree, pero también lo que siente en el momento. Y los lectores somos capaces de entender e interpretar lo que efectivamente está allí expresado. Y en tercer lugar, los libros pueden ser diagnósticos, pueden ser ensayos, pero también pueden ser predictores, como en el caso de Jorge Teillier, o más bien un libro testimonial, libros testimoniales, porque como bien tú, Carlos, afirmas, nuestro Teillier
en nuestro Helicura Chihuahilaf sienten nostalgia del futuro. Eso quiere decir que, en definitiva, no solo nos basta con explicar este fenómeno, sino que, en definitiva, nosotros tenemos que entender que ellos se oponen a las megalópolis, a las grandes ciudades, a la vorágine incansable, que no es frenable, de este desarrollo urbano, que a veces nos desconecta con la naturaleza, con nuestra cosmovisión, con la cultura mapuche. Nos desconecta con la visión del mundo que debemos tener y, en definitiva, nos hace perder los sueños, nos hace dejar de creer. Solamente decirles a quienes nos escuchan a través de este Facebook Live que la poesía y los libros nos invitan a no perder la fe, a seguir creyendo que la cosmovisión de cada uno es importante y que los sueños nunca deben perderse, y que es, en definitiva, lo que nos plantea nuestro poeta Helicura, como hombre mapuche, como hombre de la región, como un profundo defensor del agua. No debemos, en definitiva, perder las esperanzas de que los escritores, de que los poetas seguirán escribiendo y, en definitiva, podremos tener sus testimonios respecto de lo que ellos plasman en sus libros. Me informan por interno que hemos vuelto a tener conexión. ¿Me escuchan? Así es, don Juan. Muchas gracias, director. Chamo. ¿Está nuestro poeta de Helicura conectado también? Sí. Poeta está en silencio. Aquí estamos. Sí, sí. Poeta, le preguntaba adelante cómo ha sido su trayectoria y su obra como poeta y qué lectura espera obtener ustedes de aquellas personas que acceden a sus obras, a sus libros y a su poesía. ¿Cómo quiere que se le recuerde a Helicura Chihuahilaf? Sinceramente, no he pensado en ello. Inmerso en esta maravillosa naturaleza en la que Sí, parece que hemos perdido conexión nuevamente con nuestro poeta Premio Nacional de Literatura año 2020, y mientras se vuelve a conectar para hacer un cierre de nuestro conversatorio, yo le quiero pedir al profesor de lenguaje de nuestro liceo, don Óscar Salazar, está ahí, por favor que reconozca la... Decano, preparando este conversatorio estimamos necesario, por su compromiso con nuestro liceo, con la poesía, con los poetas locales, con el Premio Nacional de Literatura de Helicura, creemos que es necesario agradecer. Estamos agradecidos y queremos que nuestro colega Óscar le dé algunas palabras que sintetizan en realidad lo que nosotros, muchos de quienes lo conocemos, sus exalumnos, sentimos por usted. Óscar. Juan, cuando ustedes estuvieron desconectados, nosotros ya no estábamos entrenando en eso. Sí. Así que había adelantado había adelantado algo, Óscar, en esa situación inmerecida, por supuesto. Sí.
No sé, Oscar, puedes continuar, Oscar, te escucho con mucho aprecio, mucho cariño. Comentarle, don Juan, que arbitrariamente con Alejandro Beltrán, como algo conocíamos del itinerario, habíamos empezado a hacer los respectivos homenajes. Comentar que don Juan Manuel Fierro, como profesor, ya lo manifesté, él desacraliza esa seriedad de la cátedra con su persona, siendo generoso, siendo acogedor. Él mencionaba adelante que a quienes se acercaban a hacer consultas a él le daba recetas para hacer poesía, cómo hacer la lectura en el tiempo de hoy de todo lo que llega a nuestras manos. Él es el que siembra la semilla, estoy tomando palabras de él que dijo delante, el surco, la melga, mostraba los libros que también en su momento nos hizo leer en ese pabellón, legendario pabellón hoy Irma Sala. De esa manera mencionar que la persona, la poesía de tanto de Licura como de Jorge Teillier, a lo mejor en el mundo no sería lo mismo si no estuviera la persona, el profesor, el doctor en literatura, Juan Manuel Fierro. Y también Lautaro no sería lo mismo en cuanto a todas las ideas y propuestas, porque hay mucho de mi estimado profesor Juan Manuel Fierro en cuanto a todo lo que se hace en Lautaro. Ese es el vínculo con el cual se quiere reconocer, ese es el vínculo que se quiere destacar, como la persona, el profesor, permite que Lautaro, que el liceo de alguna manera salga al mundo y se proyecte también con el apoyo de don Juan Manuel, de la Universidad de la Frontera, del equipo que también apoya y respalda a Juan Manuel Fierro, aprovechando que está don Luis Abarzúa, que también es el Sancho Panza, a lo mejor, de este Quijote llamado Juan Manuel Fierro que tenemos presente aquí. Así que, por lo tanto, de esta manera, estimado profesor, un homenaje de Lautaro, de todos los que hemos sido sus estudiantes, que usted nos recibió siendo lactantes, neonatos en esas salas de la Universidad de la Frontera, y hoy día también corremos con colores propios, a lo mejor, siguiendo alguna característica suya. Manifestar que siempre sus clases usted las desacralizó, no esa seriedad que se quiere dar en otras partes. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, las lecturas animosas del libro de Buen Amor, escrito por Juan Ruiz, aquella pelea simbólica, lucha entre don Carnal y doña Cuaresma? ¿Qué batalla más evidente? Don Carnal, el hombre mundano, amante de los placeres, doña Cuaresma ahí tratando de que ese hombre vuelva por el buen camino, pero lamentablemente triunfa doña Cuaresma para lo que viene siendo manifestar eso. Que desde aquel hombre que en un momento inicial egresó de la enseñanza técnico-profesional, porque anduve averiguando quién es don Juan Manuel Fierro por ahí, y es más, me encontré también con algunos links que me llevaron al periódico de la Frontera, y donde decir que quien conoce mejor la UFRO es don Juan Manuel Fierro. Se vinculó con esa universidad a partir del año 81, con la autoría y creación del himno de la Universidad de la Frontera, año 81, que espero que no es igual a cuando nos instalaron la AFP a nosotros, pero lo hago muy a la manera como el profesor Juan Manuel trabaja en sala de clases. Desde su título de contador general del Instituto Superior de Comercio, profesor de castellano de la Universidad de Chile, magíster en filología hispánica, doctor en ciencias humanas. Sé que en estos momentos, estimado profesor, usted está también doctorando para doctor en ciencias ocultas, podemos decir, y todo. No podía aprobar ese doctorado. Los distintos cargos, profesor, que usted ha tenido, decano en estos momentos, vicerrector académico en 2 periodos, director de extensión, director general de asuntos estudiantiles, recuerdo mucho, y su docencia en pre y posgrado, la investigación, los proyectos fondos y las publicaciones, las tesis, las becas y premios que ha ganado profesor. Pero Lautaro, el Liceo Jorge Teillier, no sería nada sin su presencia, sin su orientación. Lo mismo, repito, lo que es hoy en día el Premio Nacional de Literatura 2020 Licura Chihuahua y el Premio Nacional de Poesía
Universidad de la Frontera Jorge Teillier. De esta manera, profesor, humildemente y muy a mi manera, y a lo mejor un poco desacralizando los distintos homenajes, muy a la manera suya, es un homenaje con cariño, con estima de todos quienes hemos sido sus estudiantes, de todos los contactos sociales que tiene el Lautaro, porque usted lo hace de buena forma con quienes se acercan a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Un fraternal abrazo para ti, para Olga, para Alejandro, quien lo conozco hace mucho tiempo, para el director, con quienes hemos sido compañeros de universidad, con Jaime, en los tiempos que estudiaba él su carrera y yo estudiaba pedagogía. Mira, en realidad usted ha sido también de una tremenda generosidad con nosotros y de un gran compromiso, especialmente un gran compromiso con el ICURA también, porque el ICURA nosotros le pusimos mucho empeño, pero en realidad la obra del ICURA, que es una obra extraordinaria, gigantesca, desde la perspectiva de los pueblos originarios de Chile, de Latinoamérica, del mundo. Basta ver, por ejemplo, lo que dicen las autoridades de la UNESCO acerca de lo que el ICURA está. Eso es lo que posibilita, ¿no es cierto?, que un poeta como él obtenga, ¿no es cierto?, los reconocimientos, merecidos reconocimientos que obtiene, digamos, y que va a seguir obteniendo, sin duda, a nivel universal. Y ahí estamos nosotros, ustedes fueron tremendamente generosos con esa gran obra también, ¿no es cierto?, apoyando todo el colegio, todo el liceo, todo el cuerpo de profesores, yo creo que el ICURA está siempre lo dice, ¿no?, muy reconocido también de aquí. Y yo creo que esa es la gracia de esto de trabajar en esta dimensión de la cultura, ¿no?, de la cultura del desarrollo de las comunidades, de poder contribuirse en el fondo acerca de lo que significa también tener la oportunidad de trabajar en una universidad pública, en una universidad estatal, una universidad que tiene una responsabilidad social, y poder materializar eso más allá de lo que uno logra a lo mejor aproximarse a nivel de esta contribución a formar personas primero, y luego a contribuir a formar personas, y luego formar profesionales como son ustedes, que son los que continúan esta huella, ¿no?, de trabajo. Así que muy contento de esto. Gracias, Juan, también por este reconocimiento que es muy valorable. Yo lo aprecio mucho, y seguiremos trabajando juntos mientras sea posible y sea pertinente hacerlo. Pero como les digo, es muy simpático el poder encontrarse con estudiantes. Yo fui profesor de liceo también durante varios años, y encontrarme con estudiantes que hoy día son profesionales o trabajadores que dicen: oye, usted me hizo clase, y se acuerdan de muchas de las locuras creativas que hacíamos en los cursos y también en la universidad. Así que bueno, siempre ahí en el impuesto uno siempre encuentra también buenos compañeros para estas tareas. En el caso de Luis Abarzúa, por ejemplo, que Oscar dice que es como Sancho Panza, es probable que a lo mejor tenga algo de razón, pero cuando uno lee el Quijote, y ya Don Quijote está en su lecho de enfermo, en estado terminal, claro, sí, Don Quijote se sanchifica. Sí. ¿No? Y Sancho se quijotiza, vale decir. Exactamente. Don Quijote se santifica porque dice: oye, ¿sabes tú? En realidad tenías razón, no eran gigantes, sino que eran molinos de viento. La Aldonza Lorenzo no era una princesa extraordinaria, sino que era una persona que cuidaba los cerdos ahí en el Toboso. Y
y Sancho le dice, pero ¿cómo? ¿Va a abandonar los proyectos? ¿Va a abandonar las utopías, el idealismo, la búsqueda de la justicia? No puede ser, maestro. Por lo tanto, ahí los dos personajes se unifican en un proyecto común, y algo de eso hacemos con Luis Abarzúa, que también fue mi alumno en el colegio, en el liceo. Me debe algunas pruebas todavía que está pendiente y no me las ha entregado, pero así nos mantenemos. Hemos ido compartiendo un poco de la vida en eso, y qué bueno poder contar siempre con compañeros que puedan impulsar ese tipo de quehaceres y ese tipo de logros, ¿no? que son compartidos. Lo mismo acá a ustedes, ¿no? Alejandro, Óscar, Olga y muchos demás colegas apoyando a Jaime Gaete, nuestro director, en un sentido de comunidad, de equipo. Así se logran las cosas. Así que bueno, muchas gracias. A Licura siempre fraternal saludo y agradecer la disposición que tiene Licura de estar siempre con nosotros. Él está muy lejos, en condiciones muy difíciles también desde el punto de vista de la conectividad, pero siempre Licura le hace empeño y hace fuerza por estar con nosotros, por apoyarnos, por traernos su mensaje tan importante. No sé si nos está escuchando, y nos gustaría que pudiera despedirse también de esta interesante y bonita reunión. Decano no está. Se desconectó Juan Manuel, Sí, se desconectó el Licura. Ya. Sí, no está conectado, decano, pero para ser justos, el profesor Beltrán tiene unas palabras para el Licura también, en reconocimiento a su obra, a su trayectoria, y por ser el máximo referente en poesía y en literatura en este minuto en nuestro país. Profesor Beltrán. Elenita, pero ¿cómo tengo que comérmelo? Sí, ¿me escuchan? Yo creo que el mensaje para Licura, que se lo transmita el señor decano, ¿verdad? Don Juan Manuel Fierro. Hay un objetivo en pedagogía que es súper importante para los profesores, que es construir sueños. Y yo creo que Licura nos permite formarnos una cosmovisión, precisamente, que es la que él transmite para construir sueños. Sobre todo en ese tratado que él habla, ¿cierto? El recado confidencial a los chilenos, que es un tratado casi sociológico de cómo nosotros debemos establecer una relación verdadera, fraterna, con la profundidad que requiere para poder convivir en una sociedad más justa, más humana, más respetuosa, donde uno es un legítimo otro. Entonces, yo creo de que tenía efectivamente preparado una intervención para Licura, pero solamente quedarme con eso, que él es un líder, que lo vamos a seguir divulgando, que lo vamos a seguir enseñando, que nos comprometemos hasta que tengamos la fuerza suficiente como para poder participar en esta divulgación de su obra, y quedarme solamente con un poema de él. El Licura, ¿cierto?, que significa piedra transparente. Chihuailaf, que significa neblina extendida sobre un lago. Nahuelpan, puma y tigre de esta tierra. Círculo. Es circular el universo en el que habita nuestra tierra, uno más y único entre otros. Universos, dicen, vagando en el círculo insoldable que es la vida. El Licura Chihuailaf. Muchas gracias. Gracias, profesor Beltrán. Bien, finalmente queremos agradecer la presencia de nuestro invitado a este conversatorio, agradecer al doctor Juan Manuel Fierro de la Universidad de la Frontera, a nuestro poeta Premio Nacional de Literatura, Licura Chihuailaf, agradecer, ¿no es cierto?, a nuestro escritor lautarino Carlos Valverde, autor de la biografía de Nostalgia del Futuro de Jorge Teillier, y en definitiva agradecer sobre todo a nuestro director, a su equipo de profesores y de asistentes de la educación por el tremendo esfuerzo que están haciendo constantemente por mantener viva la poesía lárica
por mantener entre nosotros a nuestro poeta Jorge Teillier, y en ese contexto creo que también es de extrema justicia, profesor Salazar y profesor Fierro, reconocer el trabajo incansable que Luis Abarzúa ha desarrollado con la Municipalidad de Lautaro por la cultura y porque los ciudadanos y vecinos de nuestra comuna puedan, y permítame el concepto, consumir cultura, porque eso es algo que muchas veces nos está vedado a las personas comunes y corrientes. Por tanto, Luis, nuestro reconocimiento a tu persona, a tu labor profesional constante de años que nos consta. Agradecer al equipo del Centro Cultural, ¿no es cierto?, de nuestro Hospital del Alma, por la tremenda producción que han hecho para poder conectarnos, y decirle a nuestros invitados en realidad que el corte de luz que nos afectó minutos atrás en realidad no prosperó, no nos ganó, y tal cual como dice el profesor Fierro, así como este corte de luz no pudo contra este conversatorio, Internet tampoco podrá con los libros. Un gran abrazo. Saludar a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Lautaro, de Pilla del Bún y de sus sectores rurales que hoy día se conectaron. Abrazos virtuales. Muchas gracias. Buenas noches.